Dale, Anthony. Buenas noches, muchachos, hombres de hierro. Aquí Anthony Rivera, a tratar de darle una presentación breve, algo no muy profundo, pero un poquito sobre la confesión. Pero antes de comenzar, eh, vamos a decir la oración del Espíritu Santo para que nos ilumine en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Como le dije, esta noche vamos a hablar un poco sobre el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, que se conoce como, es un sacramento de la confesión. Tiene varios nombres y miramos el catecismo, hay muchos nombres. Eh, a lo mejor no voy a cubrir todo lo que hay porque la confesión es un tema bien amplio. Eh, Aquí solamente voy a tratar de exponer un poco el por qué nos confesamos y en dónde está en la Biblia un poco y la razón por la cual. El sacramento, si hay una pregunta que tengan y no se pueda contestar aquí esta noche, pues yo creo que a lo mejor para la próxima sesión podemos ampliar un poco más en varias cosas de la confesión, pero eh, la escribo y trato de buscarle la contestación para buscar, ¿ok? Aquí estamos aprendiendo todo, yo no lo sé todo, y esto también yo lo saqué de un website que se llama Católicos Firmes en su Fe.org, y tienen un curso apologético y tienen muchos temas ahí que son bien buenos. El sacramento de confesión es un sacramento de curación, de sanación. En el Catecismo 1421 dice que hay dos sacramentos de curación. Uno es el sacramento de la penitencia, que es este, de la confesión, y el otro es el de la unción de los enfermos. Um, y hoy vamos a hablar un poco sobre la confesión. De los sacramentos más atacados por no católicos, menos valorados por católicos y más dañinos al demonio, es el sacramento de la confesión. Este sacramento, por el cual Dios nos devuelve a la vida de gracia, es un regalo del cielo para poder enderezar el camino y retomar nuevamente el sendero del bien. No es extraño ver cómo cada día los valores de esta sociedad se van perdiendo. Aparece como normal toda clase de aberraciones y es mayor el número de personas que se pierden en toda clase de vicios, y esto no es solo en círculos no católicos, incluso entre quienes se llaman católicos practicantes hay una deserción tremenda de este sacramento. Algunos por cuestionar posturas de la iglesia, otros influenciados por los casos de escándalos destapados y algunos más por considerarse puros y santos. Voy a presentar hoy un poco sobre el pecado ante el plan de la salvación, que vamos a entrar un poco en el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a darle plenitud. Los sacramentos están todos en el Viejo Testamento como símbolo, pero cuando Cristo llega, Cristo, lo, le da su plenitud con su sacrificio y Él nos los entrega a nosotros para seguir en adelante y a sus apóstoles. Eh, en Génesis 3, 8 al 13, voy a leer un poco sobre dónde comenzó todo este revolú. Vemos que en Génesis 3, 8, voy a leer. Y cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa,
el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y el Señor los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me oculté. Y Dios le preguntó: ¿quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Y el hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y comí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos, pensamos, tú piensas que Dios no sabía dónde estaba Adán o Eva o qué es lo que habían hecho. Aquí vemos donde Dios le está dando la oportunidad a, le está dando la oportunidad a Adán como para que se arrepienta, como que tenga como que arrepentimiento y que se confiese. Eh, Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde estás tú? Él sabe dónde tú estás. Y le pregunta: ¿ya comiste del árbol? Y todavía Adán nunca responde ni dice nada. ¿Qué pasa? Eh, Se empiezan a culpar uno al otro. Adán culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. Pero nadie se echa la culpa y nadie pide perdón. Por eso Dios los echa del jardín. Entonces, desde ahí en adelante, nosotros pues caímos en ese pecado original, que ya habíamos hablado sobre esto en el tema del bautismo, lo que es el pecado original. El pecado no procede de un acto de Dios, sino del actuar libre del hombre. El hombre no fue creado para pecar, pero tiene la libertad de rechazar la gracia de Dios que lo mueve a orar el bien. Una vez caído, ya el hombre no puede por sus propios medios volver a recuperar al estado de santidad y justicia original con que fue creado, dejando en su alma una herida llamada la concupiscencia o la inclinación al mal. Por eso hay gente que te pregunta que por qué tenemos el bautismo y la confesión cuando el bautismo ya nos limpió del pecado. Pero si leemos en el catecismo el numeral 1426, ¿ok? Nos dice, y lo voy a decir en términos básicos, que aunque tú seas bautizado, el bautismo no nos quita la concupiscencia. El bautismo nos vuelve a entrar a esa gracia con Dios y nos vuelve a ser parte de sus hijos, de su familia. Pero la concupiscencia se nos queda y por eso necesitamos el sacramento de la confesión, porque vamos a seguir fallándole a Dios. En el Viejo Testamento vemos en Levíticos del 4, el capítulo 4, el capítulo 5, vemos cómo los israelitas tenían que ir a donde su sacerdote y cómo pedían perdón a Dios. Aquí vemos cómo en esos tiempos pues tenía que haber un sacrificio. Y estos sacrificios se celebraban para pedir perdón por los pecados cometidos. ¿Quién daba el perdón? Dios. Dios es el que siempre perdona. ¿A través de quién? Del sacerdote. Y por medio de el sacrificio de animales y el derramamiento de la sangre. Así que desde hace tiempo ya vemos cómo
desde el principio, desde los judíos, los israelitas, nosotros tenemos que pedirle perdón a un sacerdote y hay un sacrificio. Esta es la realidad que vive Israel en el Antiguo Testamento. En Hebreos, si vemos en el capítulo de Hebreos, se nota un poco que donde dice en Hebreos 5, del 1 al 4, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en la flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios, igual que por los del pueblo. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. Ahí está hablando donde aunque un sacerdote sea un pecador, Dios le otorga esa autoridad. Cuando en esos tiempos tenía que ser de los hijos de Aarón, tenía que venir de la familia de Aarón, si no, no podía ser sacerdote. Por eso esto está en el libro de los Levíticos, porque los Levíticos son los que fueron elegidos. Ellos fueron los elegidos para ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces, en este ministerio tan imperfecto del Antiguo Testamento, podemos encontrar que el sacerdote está expuesto en favor de los hombres, es llamado por Dios, él ofrece los sacrificios de animales y es pecador igual que los demás. De esta manera, la diferencia que la carta expresa es sobre el origen del sacerdocio de Cristo, quien no, viniendo de Aarón, tiene un sacerdocio perfecto. Donde muchos se confunden es sobre la fuente para aplicar el perdón de los pecados. Mientras los sacerdotes del Antiguo Testamento quemaban animales como ofrenda y rociaban con su sangre el altar, Cristo mismo se hace ofrenda y es a través de este sacrificio que se nos concede el perdón de los pecados. La sangre de esos animales era un símbolo, por eso no servía, pero la sangre de Cristo tiene méritos infinitos. Sucede que esa redención que brota de Cristo se aplica a través de su cuerpo místico, la iglesia. De esta manera, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es Dios quien perdona los pecados, solo que ahora la sangre de Cristo es suficiente como redentora, por lo que no tiene que volver a morir en la cruz. Hebreos 9, 25, 26 habla sobre eso, sino que de esa única fuente Dios nos concede el perdón a través de su iglesia. Un sacerdote no necesita que Cristo muera de nuevo para dar el perdón que viene de Dios, sino que su única muerte brota el perdón cada vez que pecamos y nos arrepentimos con sincero corazón. Entonces, vemos cómo la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, es el sacrificio que hacían con los animales. Y ya no hay que sacrificar. ¿Por qué? Porque ya Cristo se sacrificó. Y las personas a veces te pueden decir, no, que si Cristo ya murió, yo creo en él y se acabó. Pero les voy a dar un par de citas bíblicas ahorita que hablan sobre donde Jesús intercede por nosotros infinitamente, no solamente en la muerte en la cruz. Jesús sigue intercediendo por nosotros. Porque cuando Jesús resucitó, si se dan cuenta, él todavía tenía las llagas en sus manos, en sus pies y en su costado. Y él, al frente del Dios Padre, él demuestra que todavía está intercediendo por nosotros, enseñándole sus llagas, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay personas que podrían objetar que el sacerdote pedía por los pecados del pueblo en Levítico,
pero los pecadores no iban y le confesaban directamente sus pecados a él. Ante este argumento podemos encontrar lo siguiente, que no es cierto, porque el sacerdote tenía que saber el pecado para saber cuál sacrificio iba a completar. Porque si ustedes leen Levíticos 4 y 5, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de pecado y el sacrificio era diferente para cada uno. Pero también en David y Natán, ¿se acuerdan de David, el rey David, que tuvo adulterio con una mujer y él era la esposa del general de él, básicamente? Y el profeta en ese tiempo se llamaba Natán. ¿Qué pasa? Aquí lo dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor por su parte ha borrado tu pecado y no morirás. Así que sí, en esos tiempos, la persona que venía a pedir perdón, se lo decía y le decía su pecado. Y en esa parte el sacerdote se lo perdonaba porque le decía: Dios te perdona tu pecado. Así como el sacerdote nos absuelve a nosotros de nuestro pecado. Aquí en este ejemplo pues vemos al pecador confesando su pecado delante del profeta y al profeta transmitiendo el perdón de Dios, como sigue haciéndolo hoy día. ¿Qué pasa? Cuando viene Jesús a la escena, los judíos no aceptaban que Cristo perdonara pecado. ¿Y en dónde es que vemos esto? Cuando Jesús va y sana al paralítico, cuando se lo traen, que están en casa de Pedro y abren el techo y traen al paralítico, y Jesús le perdona los pecados. Y ahí dicen: espérate, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús le dice: ok, para demostrarte que yo sí puedo perdonar pecados, pues levántate, coge tu camilla y síguelo. Pero le perdona los pecados primero. Por eso los judíos, ellos sabían que solamente Dios perdona los pecados. Nosotros hoy en día también sabemos que Dios Él es el que perdona los pecados. Eso así sucede hoy día, y muchos no saben que Cristo delegó esa autoridad a sus apóstoles, como veremos un poquito más adelante. Y como dije anteriormente, acordémonos que Cristo no vino a abolir la ley, Él vino a darle plenitud. Y por eso no hace falta sacrificios, porque Él es el sacrificio. Cristo delegó autoridad, aunque algunas personas no lo vean así. Aquí en Lucas 10, versículo 16, dice que Jesús le dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Básicamente, Dios Padre envía a Dios Hijo y Dios Hijo envía a los apóstoles. Todo esto que él está diciendo aquí, la autoridad que él está delegando es a los apóstoles, a nadie más. Esta cita es clave dentro de la confesión, porque cuando el perdón es administrado por el sacerdote, es Cristo quien lo está dando. Recibir el perdón a través de un sacerdote es recibirlo de Cristo como fuente. Otra cosa que él les dijo a los sacerdotes fue en Mateo 18:18, que dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo,
y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta cita es usada muchas veces para refutarnos que solo Pedro puede atar y desatar. Hace notar que los protestantes la entienden referida a los apóstoles. El atar y desatar se entiende como el nivel de autoridad que tienen los apóstoles, pues la expresión es rabínica. Procede de la función judicial que puede mandar a prisión y dejar libre. Los rabinos aplicaron la explicación de la ley con el sentido de declarar algo permitido o no permitido. Lo importante que se resalta es el respaldo que recibe la iglesia sobre lo que declare. Esto indica que Dios les ha delegado autoridad para actuar en nombre de Dios. Raymond, pausa un momentito para... estábamos hablando sobre esa cita de Mateo 18, donde lo que ellos aten en la tierra queda atado. El problema es que a veces ellos, los no católicos, pues dicen que esa autoridad fue dada solamente a los apóstoles y eso no siguió en adelante. Y hay error porque está en la Biblia. Aquí Cristo delegó autoridad después de que resucitara, porque una de las cosas que a mí me han dicho de cuando hablo de la confesión es que ya después de la resurrección no hace falta nada más que Cristo. Y yo le digo, pero ¿has leído a Juan 20, 21, 23, donde la primera cosa que hizo Jesús después de su resurrección fue esto? Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Básicamente, más claro no puede estar. Y se sorprenden porque dicen, espérate, sí, no sé de dónde salió eso. Yo, bueno, está en la Biblia, fue lo primero que Jesús hizo después de su resurrección, fue darle el ministerio, el sacramento de la confesión. ¿Qué pasa? Que pueden decirte varias cosas. Un ¿Okay? momentito, Anthony, yo creo que Dale. Cami tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Pregunta al final. Ok. Dime. No, eso que tú dijiste, que yo sé que en la Biblia lo dice cuando Jesús dice, lo que ustedes aten en la tierra será atado en, la tierra, en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La historia ha demostrado que hay papas que han pecado y han cometido grandísimos errores. Todos Y, pecan. por ejemplo, ¿es aceptable de alguien que sea un grandísimo pecador o que haya cometido muchísimos pecados, que tenga la facultad de decir que tú quedas excomulgado cuando él en su propia conciencia es un pecador también? Claro, por eso, si no escuchaste anteriormente, yo estaba hablando de, aunque el sacerdote sea un pecador, porque lo es, el Papa y todo el mundo por ahí para abajo, todos somos pecadores. Por eso ellos tratan de confesarse más frecuente, para tratar de estar en gracia cada vez que dan su sacramento. Pero aunque en ese momento el sacerdote esté en pecado mortal, acuérdate, lo que estoy tratando de decir aquí es, y los judíos lo sabían, que solo Dios es el que perdona los pecados. Acuérdate, no es el sacerdote el que perdona, es Dios. El sacerdote solamente estará ahí como persona de Cristo. Él está representando a Cristo porque Cristo sí le dio esa autoridad sabiendo que era pecador. ¿Ok? Lo perfecto aquí es el sacrificio de Jesús. Él es el sacerdote perfecto. Él es el
sacrificio perfecto. Y Él es el que a través de su sacerdote, Él es el que perdona los pecados. Pero aquí vemos que es de esta manera que Jesús fundó ese sacramento y le dio esa autoridad a sus apóstoles. ¿Okay? El envío, aquí se observan varias cosas. El envío de Cristo a sus apóstoles, la entrega del Espíritu Santo. En la única otra parte donde se ve donde Dios sopla es cuando crea a Adán. Él le sopla su espíritu. Jesús le sopla el Espíritu Santo a sus apóstoles. Él está dando esa autoridad a ellos. Y el perdón o retención de los pecados. Él está en esto nada más se ve exactamente lo que los apóstoles están enviados a hacer. ¿Ok? Pero hay varios puntos de argumento de los protestantes, de Juan 20:23, que dice que en ninguna parte menciona la confesión de pecados. Así como en el Viejo Testamento que dicen, ellos no tuvieron que confesar. Sí, ¿no viste a David que confesó a Natán su pecado y Natán le dijo, Dios te ha borrado tu pecado, no vas a morir? ¿Okay? Aquí en esta escritura, pues se nota que en ninguna parte pues se menciona que ellos confían sus pecados, pero ¿cómo ellos van a saber el pecado de la persona si no se lo dicen? Entonces, ellos tienen que saber el pecado antes de perdonártelo, porque es la única manera, si no, ellos no te pueden leer la mente. Ahora, hay personas que preguntan, bueno, pero ¿cómo ellos pueden retener los pecados? Ellos sí pueden decirte, si yo voy a mi sacerdote todos los fines de semana, todos los sábados, y voy allí y le digo, bueno, hoy me metí un par de pescosas a mi esposa y a los hijos y whatever, pasó lo que pasó y ya. Y sigo haciéndolo y no muestro que yo en realidad siento contrición por ese pecado o lo que sea que yo esté haciendo. El sacerdote puede llegar un momento y decir, ¿tú sabes qué? Ese pecado no te lo voy a perdonar hasta que tú resuelvas y tú digas en tu corazón en realidad que te sientes arrepentido. Y no sé si se acuerdan de Padre Pío. Vinieron varias personas donde él a pedir perdón y él decía, no, porque tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. Una muchacha que estaba viviendo con su novio y el novio estaba casado y él le preguntó, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, nada, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y él le dice, bueno, pues ese pecado no te lo puedo perdonar, porque si lo vas a seguir haciendo, eso quiere decir que no estás arrepentida. Pero aquí vemos donde dice ¿cómo se dice? Que no se menciona la confesión de los pecados, pero ¿cómo ellos van a saber si no se lo dicen? ¿Qué pecados perdonar y los que no perdonar? Obvio. Otra de las cosas que dicen es que en ninguna parte promete o aún sugiere que la autoridad de perdonar pecados pasaría a los sucesores de los apóstoles. La promesa de Jesús era específicamente dirigida a los apóstoles. Básicamente, este argumento es extraño, porque a un lado reconoce que los apóstoles sí recibieron la potestad de perdonar el pecado, pero alega que no menciona que sería transmitida. Por ejemplo, dice, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Esto es en Mateo 28. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿A quién manda a bautizar Cristo? A los apóstoles.
Eran los únicos que estaban allí cuando él dijo estas palabras. Entonces, Cristo dijo que sea mandato de bautizar a las naciones, que ese mandato de bautizar a las naciones pasaría a sus sucesores. No. Entonces, ¿por qué los pastores protestantes, por qué bautizan? Si el punto sobre Juan 23, que Cristo no dijo que la autoridad pasaría a sus sucesores, acá tampoco lo dice. Acá dice, vayan y bauticen, pero no dice que eso iba a pasar de sucesor en sucesor. Entonces, estamos diciendo, los únicos sacramentos que los protestantes hacen es el bautismo, algunos, y también casan, matrimonio. En ningún momento dice que eso iba a pasar de sucesor en sucesor. Y tampoco se ve en la Biblia no habla de nadie casando a nadie en la Biblia. ¿Y por qué los protestantes, los pastores protestantes casan a las personas? Eso no está en la Biblia. ¿Entiendes? Hablando de un poco más adelante, regresando a la cita de Juan 20:23, es interesante que Cristo mencione que la sentencia de perdón o retención se ratifica es con la pronunciación de los apóstoles. Es decir, es necesaria la proclamación de los apóstoles para que el pecado sea perdonado. Dicho de otra forma, si los apóstoles no ejercen el perdón recibido de Cristo, los pecados no son perdonados. Esto muestra que no basta solamente con pedirle perdón a Dios, lo cual es un requisito indispensable en el sacramento. Era necesario confesarlo a un apóstol para que fuera perdonado. Y aquí hay varias citas bíblicas donde sí se demuestra que la gente iban a confesar sus pecados a los apóstoles. Una es en Mateo 3, 5 al 6, dice, la gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. En Hechos 19, 18, muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas. Y un buen número de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Se estimó que el valor de estos libros alcanzaba unas 50,000 monedas de plata. Aquí solo demuestra que sí, la gente sí venían a confesar sus pecados a los apóstoles. Y también demuestra en San Pablo, aquí tenemos una escritura de San Pablo, una de las cartas a los Corintios, que sí, Jesús que dejó unos embajadores. Tenemos embajadores de Cristo que seguían en sucesión y pasaban de apóstol a apóstol. Entonces aquí San Pablo nos muestra ya en firme el ejercicio de este ministerio apostólico. En su segunda carta a los Corintios leemos: el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:17. La reconciliación de toda la humanidad con Dios se dio por la obra redentora de Cristo en la cruz. Romanos 5. Así que hay personas que dicen, no, eso fue solo más que los 12 apóstoles. Aquí San Pablo habla sobre eso. Y San Pablo también yo creo que es 1 Corintios 7:11. Déjame buscarlo aquí. Él habla sobre cuando van a recibir el cuerpo de Cristo. Tenemos que examinar nuestra conciencia, y eso tenemos que
aclarar nuestra conciencia y estar libres de pecado antes de recibirlo, porque si no nos condenamos nosotros mismos. Así que ya San Pablo demuestra en otros lugares que él sí, ellos son embajadores de Cristo y ellos tienen esa autoridad. Otra cosa en 2 Corintios 5:19, que es en el mismo medio, era que decía: nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjese reconciliar con Dios. So, ahí lo dice, es Dios a los hombres por intermedio nuestro. So, le está diciendo, tienen que venir a nosotros. Y nosotros tenemos esa autoridad de perdonar pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, esto es un poco más no es tan, un poquito más, un resumen básico de lo que es la confesión y cómo podemos tratar de hablar con nuestros hermanos que no dicen que esto no está en la Biblia o que no hay que hacerlo. Hasta nosotros mismos los católicos, hay algunos que ni lo practicamos porque tenemos nuestras dudas. Pero vimos en el Viejo Testamento cómo el perdón era perdonado, los pecados eran perdonados con los sacerdotes en su tiempo. Y también vemos en el Nuevo Testamento la autoridad de Jesús y cómo Jesús le pasa esa autoridad a sus apóstoles después de su resurrección y mientras estaba con ellos también, porque acuérdate que Jesús envió a sus apóstoles de dos en dos a los 72 y ellos iban y sanaban a la gente, hacían exorcismo y todo es a través del poder de Cristo, no de ellos, pero Jesús sí los envió. Entonces, cuando dicen que los sacerdotes de hoy día pues no tienen ese mismo poder, pues por eso la Iglesia Católica es la única que tiene esa sucesión apostólica. Y eso es otro tema, la sucesión apostólica, que es un poquito más también otro tema que hay que hablar sobre eso. Pero ahí también vamos a ver cómo esa sucesión siguió pasando de apóstol a apóstol. Y aquí también vemos cómo la reconciliación y los apóstoles y cómo siguió pasando de sucesión de apóstol a apóstol. Y ahora, hoy en día, tenemos nuestra confesión. Y básicamente, si alguien tiene preguntas o comentarios o correcciones, porque acuérdense que lo que yo digo no es perfecto, pero no lo inventé yo, y esto es lo que enseña la iglesia. ¿Preguntas o comentarios? Sí, tengo dos preguntas, dime. ¿Qué pasa si cuando uno va a confesión se olvida algún pecado? Si tú vas a confesarte y tú estás ahí hablando con el sacerdote y te sales y te metes en tu carro y estás guiando y te acuerdas, ya no me confeses, después que no haya sido algo que tú lo hiciste a propósito, ¿ok? Si no lo hiciste a propósito, pues ese pecado es perdonado, pero también dicen que si te acuerdas, escribirlo para que la próxima vez que vayas, lo digas, lo confieses. Ahora, por eso es que yo no sé si tú sabes que la iglesia enseña que todas las noches tú te hagas una examinación de la conciencia. ¿Para qué? Para que todos los días tú sepas qué pecado tú cometiste y lo escribas. ¿Para qué? Para que te acuerdes cuando te vayas a confesar. Y así no se te olvidan. Porque yo sé, a mí se me ha olvidado también. So, trata de hacer, esto es lo que la iglesia trata de enseñar. Haz una examinación de conciencia todas las noches
antes de que te vaya a confesar también, para que cuando entres a la confesión, pues ya tú vengas preparado, ¿está bien? Pero ese pecado es perdonado, porque no es que lo hiciste a propósito. O sea que en Y si ese en caso, realidad te sientes arrepentido por él. o sea que en ese caso, si se te olvida, estás arrepentido y no lo hiciste a propósito, puedes comulgar después de la confesión. Ah, sí. Y también dicen que si tú estás en pecado mortal y tú vas de camino o tú tienes, ¿cómo se dice? El deseo o tú tienes, ¿cómo se dice? Tú tienes la intención de ir a confesar ese pecado, vamos a suponer mañana o el sábado, y tú te mueres antes de eso, Dios sabe que la intención que tú tenías de hacer con ese pecado. Así que nosotros no podemos decirle a Dios, o no podemos poner a Dios en esa cajita y decir, no, esto es así, esto es así. No, tenemos que siempre acordarnos que Dios sabe nuestro corazón, pero Él también pone este sacramento, este sacramento no es para Él, esto es para nosotros, esto nos sana, esto nos cura, esto nos acerca a Él y nos llena de gracia para poder seguir adelante en este camino. Otro comentario. ¿Cuál era la otra pregunta, Remy? Yo creo que El Padre no da el tiempo que tú necesitas. Espérate, no se oye. Dilo, pégate al micrófono. ¿Qué pasa si cuando tú vas a confesarte el Padre no te da el tiempo que tú necesitas? Bueno, yo pienso que tenemos que acordarnos de algo. La confesión básicamente es para tú entrar, tú decirle sus pecados y el sacerdote a veces te da, ¿cómo se dice? Te da unos consejos, te dice léete este versículo, lo que sea, pero es la confesión no exactamente no es para dar guía espiritual. Eso se hace en un tiempo separado. Si el sacerdote a lo mejor te dice, mira, tienes que avanzar. Si es un pecado mortal, tú le tienes que decir, espérate, padre, yo tengo un pecado mortal y tengo que confesarlo. Pero usualmente vamos a suponer, si yo maté a alguien, pues yo le digo, bueno, maté. Pues ya él sabe que yo maté. ¿Entiendes? Ahora, no sé la situación, pero sí, el padre se supone que sí te dé tu tiempo para decir tus pecados, aunque sea una lista de 5 horas. No, te lo digo por experiencia propia, porque yo fui una vez a confesarme, una de las pocas veces que he ido, y el padre que me tocó ni la sotana tenía puesta. Sí. Y ya me quería ir y le Pero dije, padre, voy a misa el domingo y ya le dije, pero si voy a misa todos los domingos, no, ya. Mira, yo también he tenido la experiencia de un sacerdote decirme, oye, ven acá, tú tienes pecado mortal. Y yo, bueno, padre, lo que te estoy confesando son los que tengo, si son veniales o no, también lo puedo confesar. seguro. A veces los sacerdotes, acuérdate, no sé si hay un libro que el Papa Francisco escribió sobre los sacerdotes que están confesando y lo están haciendo mal. Acuérdate, no importa si el sacerdote es el peor tipo que haya. El sacerdote te da tu absolución y tú fuiste allí con la intención de pedir perdón. Tus pecados son perdonados, Raimi. No te preocupes, tú ves allí, tú hablas con él como si él fuera Jesús y olvídate de quién es el que está parado ahí, cómo está vestido y qué no tiene puesto y si está en chancleta o en calzoncillo, lo que sea. Tú vas y tú te confiesas y él te da esa absolución. ¿Cómo se dice? Que no se te quite ¿cómo se dice? Las ganas de ir a confesarte por el sacerdote. O es como decir, yo no voy a la misa porque el sacerdote es así.
No, tú sigue yendo, brother, no te quites jamás. Por Yo no fui. la culpa del sacerdote. Y búscate otro sacerdote y ya. No, eso me pasó una vez, nada más que me he confesado una vez, estoy mal. Ok. No, Fui, vaya. Mira, pero te compraste una vez, confiaste de nuevo. No, tengo que hacerlo un millón de veces. mira, A todo mí lo no me tenemos que va hacer. nunca cogiendo en la Eucaristía, cogiendo la hostia y después, no, eso no lo hago. Bueno, después que tú sepas dónde tú estás espiritualmente, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo sé que no me he confesado, tampoco voy a ir a coger el cuerpo y la sangre de Cristo ahí de carecoco yo. Muy bien. Pero acuérdate de una cosa, Raimi, no esperes. Porque en la Biblia lo dice, no sabemos la hora que nos toca. La Y, muerte viene. y tú quieres tratar de estar en un estado de gracia para poder, tú sabes, para poder salvar tu alma, ¿me entiendes? Así que no hay nada más importante en este mundo que tu salvación, la vida eterna. ¿Alguien tiene más preguntas o comentarios? Sí, ¿no? Yo, bro, ¿por qué se Mira, oye? Roberto, bájale los volúmenes, que diga a los speakers que tú tienes ahí, porque ese es el problema. Sí, ese es el problema, sí, ya están Ahora apagados. se oye, ahora. Ahora, Sí, ¿verdad? Qué bien. sí. Sí, mira, yo creo que tú has dado un tema muy completo con relación a ese sacramento. Y pues nuestros hermanos protestantes normalmente, aunque tú le digas, aunque tú le hables, pues nunca van a ceder, siempre van a estar, te van a decir, porque pues el versículo, uno de los versículos más completos, que hay una acción de Jesús y le envía a los apóstoles, porque ahí primero Jesús se lo da, ese sacramento se lo da a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, sobre ti voy a edificar a mi iglesia, y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella, y te daré la llave del reino de los cielos para administrar la iglesia, y después a quien perdone los pecados, le serán perdonados, a quien no se los perdone ni en el cielo ni en la tierra, le serán perdonados. Primero fue a Pedro, y luego después a todos los apóstoles, o sea, estaban reunidos, y hay una acción del Espíritu Santo, porque maestro, Dios mismo le está soplando a ellos. O sea, Jesús cuando se presenta donde estaban ellos, pues le dice, le señala las heridas de su mano y el costado, y la paz sea con ustedes. Y entonces ahí dice, como el Padre me envió a mí, eso es bien importante, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y entonces hay una acción del Espíritu Santo, le sopló el Espíritu Santo, que eso es bien importante. O sea, y a quien ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, a quien no se los perdonen ni en el cielo ni en la tierra, serán perdonados. O sea, en Juan, ese que es Juan 20, del 19 al 22, es uno de los versículos más importantes. Aunque tú se lo leas a un protestante, te va a decir, no, eso es una parábola, otros dicen que eso es algo que Jesús, que no es cierto, que bueno, se inventan muchísimas cosas. Pero pues yo creo que el tema ha sido bien completo. Aquí lo importante es que no es sacerdote, o sea, lo que tenemos que estar conscientes es quien está ahí no es el sacerdote, es Jesús. O sea, Jesús es el que nos perdona todos esos pecados. ¿Okay? Entonces, pues yo quería leerte otros versículos más que con referente a eso, ¿verdad? Con referente a la confesión. En Números 5, del 6 al 7, dice así, habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra Jehová, eso lo dice la Biblia protestante, y pecare, estas personas confesarán su pecado que cometieron, etcétera, etcétera. En Proverbios 28:13 también habla sobre esto, que dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzarán
misericordia. Estos versículos son de la Biblia Reina Valera, versión 60. Sí. Por eso pues dice Jehová. En 2 de Reyes, del 12 al 13, dice, entonces David a Natán. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, que eso pues él habló. Y entonces en Hechos de los Apóstoles del 19 al 18 dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. O sea, en el Viejo Testamento pues simplemente se confesaban abierta voz, ¿ok? A todo el mundo se confesaban los pecados. Y entonces los protestantes, pues tú le dices, no, pero ahora, ¿sabes? Tú te confiesas nosotros confesamos con un sacerdote que es representante de Cristo, ¿ok? Y tú te confiesas calladito porque está escondidito, ¿tú me entiendes? Ahí nadie te oye. Pero en el Viejo Testamento tú lo decías a todo el mundo. No, y en el principio de la iglesia también se confesaba a todo el mundo, al frente de la congregación. De la congregación. Eso vino después cuando eso lo trajo un monje o algo así que trató de como que bajarlo un poco, ahora se hace más discretamente. Pero antes tú te tenías que parar al frente de la iglesia y decirle a todo el mundo lo que tú hiciste. Todo el mundo lo que tú hiciste. Y te echaban afuera. Y entonces... Mira, Raimi, te quería decir, Raimi, que mira, cuando estamos hablando de sacerdote en persona Christi, ¿ok? Eso quiere decir que en el Catecismo 1548 dice, en el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, que es el sacerdocio, actúa en persona Christi Capitis. Eso quiere decir que cuando tú estás hablando con un sacerdote en la confesión, él está actuando en persona Christi. Acuérdate de eso, no te preocupes quién es el que está parado ahí, de qué color es, que si es calvo o no. Acuérdate que es Cristo y por eso es que Cristo es el único que intercede por nosotros. Él es el que nos perdona nuestros pecados. Y te quería dar una de las citas que estaba diciendo yo ahorita de cómo Jesús intercede y sigue intercediendo por nosotros. O cuando te dicen, creo en Dios y eso en Jesús y eso es lo único que tengo que hacer para salvarme y que no hay que seguir, ¿cómo se dice? El sacrificio. Bueno, el sacrificio es eterno porque Jesús es el sacrificio. Dice que en Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió, más aún el que fue resucitado, el que además está a la derecha de Dios, el que está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros todavía. En Hebreos 7:25, en Hebreos 7:25 dice, por eso puede también salvar perfectamente a los que se acercan a Dios a través de él, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Él vive y él intercede por nosotros. Mira, mira lo que dice, mira lo que dice la Biblia Reina Valera versión 60. Dile. Dice es 2 de Corintios 5:18. Dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo. Oye de esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Okay? O sea, el ministerio de la reconciliación lo tenemos nosotros, ellos no lo tienen. ¿Okay? Sí. Pero en su Biblia lo dice, bien claro. Así que, tremendo. ¿Eso era en Corintios qué? 2 de Corintios 5:18.
Acordémonos siempre que Jesús no vino Mi gente, a abolir la ley. no puedo quedarme mucho Dale, rato dale. más, que tengo que estar por 4. Dale, si te tienes que ir, arranca. Yo creo que vamos a terminar aquí. Y solamente quería decir una cita bíblica más, Dale, dila. porque aquí es donde se muestra ¿cómo se dice? Los dos sacramentos de curación, los dos sacramentos de sanación, que estamos en la carta de Santiago 5:16. Así pues, confesaos unos a otros los pecados y rezad unos por otros para que seáis curados. La oración fervorosa del justo puede mucho. Pero más adelante quería decirle un poquito más adelante, en 3 empieza así. ¿Está triste alguno de vosotros? Que rece. ¿Está contento? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros. Los presbíteros es donde sale la palabra sacerdote. Llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le hará levantarse, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Aquí demuestra en Santiago donde el presbítero puede curar y el presbítero puede perdonar pecados. Amén. Palabra de Dios. Alabado, Señor. Entonces, si no hay más preguntas o no, nada más comentarios, pues cerramos y con la oración del hierro. Anthony, muy buena la charla de hoy. Gracias por el trabajo. Gracias a ustedes por escuchar. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, fortalécenos con tu espíritu para poder resistir las maniobras del maligno. Vístenos con tu armadura para poder enfrentar los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ilumínanos para que podamos tomar tu verdad como cinturón y la justicia como coraza, y estar listos para propagar el evangelio de la paz. Pon en nuestras manos el escudo de la fe para poder atajar las flechas del enemigo. Y por último, concédenos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.